A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Ya nos acompaña Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto saludarle, Teodoro, muy amable. ¿Cómo Igualmente, estás? José. Vamos a conversar acerca de las cifras económicas al cierre del 2022, ¿no? ¿Cómo cerramos en cuanto a indicadores económicos 2022? Sí, justo esta semana el INEI publicó sus cifras de actividad económica y de empleo de noviembre y de diciembre, ¿no? Y bueno, los resultados son poco alentadores, ¿no? Lo que muestra en general es que la economía peruana ha terminado el 2022 en un proceso muy, pero muy significativo de desaceleración, ¿no? Y bueno, eso más o menos se ilustra con el resultado de noviembre, ¿no? El resultado de noviembre es de que la economía creció a un ritmo de 1.7% y esta tasa ha sido inferior a lo registrado en octubre. Muy similar a lo que se registró en el tercer trimestre del año, pero muy por debajo de lo que se registró durante la primera mitad del año, ¿no? Y cuando uno desagrega o analiza un poco los detalles de este resultado, nosotros lo que vemos es de que el bajo crecimiento que viene registrando la economía peruana básicamente se debe al bajo dinamismo de los sectores que están vinculados a la demanda interna, es decir, aquellos sectores que dependen mucho de lo que gastan los hogares y las empresas, ¿no? Y dentro de todos estos sectores, uno de los más afectados, ¿no?, es la manufactura no primaria, ¿no? La industria, digamos, más vinculada a la parte de bienes de consumo, ¿no? Bienes de consumo masivo, bienes intermedios y equipamiento, por ejemplo, para la inversión. Este sector acumula ya 3 meses en terreno negativo, ¿no? Registró una caída en noviembre y con eso ya acumula 3 meses en terreno negativo y muestra de alguna manera los efectos que viene teniendo un poco la incertidumbre, ¿no? Y la baja confianza empresarial sobre algunos sectores de la economía. Allí se agrupan las MIPES, las micro y pequeñas empresas. Exacto, buena parte de las MIPES ahí y dentro del sector servicios, ¿no?, que es otro de los sectores que ha caído, bueno, mejor dicho, se ha desacelerado bastante en noviembre, ¿no? Registró un crecimiento de apenas 1.5%, cuando es un sector que representa casi el 37% de toda la economía nacional. Entonces, tienes ahí ese fuerte, digamos, factor que te está desacelerando bastante la economía, y lo del sector servicios es bastante relevante porque no solo representa bastante dentro de la economía, es decir, digamos, no solamente es importante por lo que representa dentro de la producción, sino también por lo que representa dentro del empleo. Si un sector que representa casi el 50% del empleo formal y casi el 60% del empleo general, por ejemplo, de Lima Metropolitana, crece a un ritmo muy bajo, entonces los resultados para la gente de a pie de un crecimiento bajo se reflejan básicamente en menores cantidades de puestos de trabajo o los pocos que se crean con bajas condiciones laborales, ¿no? Ahora, hay quienes se pueden preguntar, dicen, hemos crecido, pero la lógica es que tenemos que crecer a un ritmo que permita, ¿no?, tener, digamos, una espalda financiera, permita atender recursos. O sea, el crecimiento que tenemos es insuficiente. Es insuficiente porque en realidad el crecimiento del país no solamente, digamos, tenemos que verlo desde un punto de vista del PBI nada más. Claro. Cuando tenemos que considerar de que la producción tenemos que finalmente asumirla, o mejor dicho, dividirla o restar el crecimiento de la población, ¿no? Es decir, cuánto está creciendo la producción en términos, digamos, per cápita o por habitante. Ahí lo que vemos claramente es de que el ritmo que tenemos de crecimiento actual es totalmente insuficiente. No solamente, como para mostrar un ejemplo, por más de que hayamos crecido, ¿no?, entre el 2021, ya el 2022, ¿no?, este rebote ha sido insuficiente, digamos, como para poder evitar de que el ingreso por habitante en el Perú se mantenga prácticamente estancado desde el 2019, ¿no? Entonces, cuando crecemos, está bien, crecemos, pero ¿qué tanto? Tenemos que dimensionarlo, digamos, por la cantidad también que viene creciendo la población. Entonces, ahí es donde, digamos, tenemos ahí el tema de la insuficiencia de crecimiento, del problema de, digamos, bajo crecimiento que ya nos han venido advirtiendo, por ejemplo, Julio Velarde del Banco Central, ¿no?, que ya recurrentemente, digamos, ha puesto sobre el tablero esta discusión del problema de bajo crecimiento que atraviesa la economía peruana, ¿no? Porque ese ritmo de crecimiento es insuficiente, por ejemplo, como para poder crear
puestos de trabajo formales que te permitan, por ejemplo, también reducir de manera más sostenida la pobreza, que según algunos cálculos que ha venido también publicando el Ministerio de Economía y Finanzas, menciona de que en realidad parece que se habría mantenido en el mismo nivel que cerró en el 2021, ¿no? Entonces, digamos, si seguimos creciendo a un ritmo, digamos, entre el 2 y 3%, va a ser insuficiente claramente para el tema de la reducción de la pobreza. El otro tema, la inflación. ¿Cómo cerramos el 2022 y cómo afecta esto? Sí, la inflación claramente ha sido, digamos, un factor muy, pero muy relevante al cierre del año, porque mientras que la inflación estaba creciendo, o bueno, termina creciendo el 2022 en alrededor de 8.5%, los ingresos de la gente en realidad están creciendo a un ritmo mucho menor. No solamente los trabajadores formales, por ejemplo, el ritmo de crecimiento de sus ingresos está, digamos, por el 2%, ¿no? Mientras que la inflación está en 8%. Entonces tenemos justamente ahí de que estos altos niveles de inflación se están traduciendo en una pérdida significativa de poder adquisitivo, tanto de trabajadores formales como de los trabajadores informales, estos, digamos, obviamente más afectados por la coyuntura, pero en general esa es la manera en cómo cómo la inflación viene afectando a un poco la parte de la economía más vinculada al consumo, ¿no? Al consumo de los hogares. Y bueno, evidentemente cerró, digamos, en niveles altos, ¿no? Cerró la inflación, digamos, en niveles bastante altos, con, por ejemplo, los componentes vinculados a alimentos creciendo a doble dígito, ¿no? Y eso, digamos, cierra así fuerte, ¿no? Una inflación bastante alta a fines de diciembre, pero ya de alguna manera entre enero y febrero, en algunos casos, en algunos rubros que crecieron bastante en el 2022 y en el 2021, ya vemos algunas ciertas señales de moderación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los combustibles, ¿no? Estamos viendo algunas señales de moderación en algunas partes del país y lamentablemente, por el caso de los alimentos, es un poco más diferenciada la figura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en Lima Metropolitana sí han venido moderándose, por ejemplo, los precios de los huevos, de la papa, del pollo, ¿no? Pero en otras partes del país todavía el precio del pollo está Sí. todavía por los cielos, Y ¿no? eso va directamente al bolsillo. Eso, digamos, plata que tú tienes que utilizar para cosas que son netamente necesarias, como por ejemplo la comida de la casa, vas a tener que, digamos, quitarla de otras cosas, ¿no? Ya no me voy a poder comprar, digamos, un poquito más de ropa, ya no voy a poder hacer refacciones de la vivienda, ya no voy a poder hacer una serie de otros gastos, ¿no? Que normalmente, digamos, en una época normal, ¿no? Digamos, en una época, un escenario tranquilo, ¿no? En que no tenemos estos niveles altos de inflación, serían de alguna manera también opción para las familias, ¿no? Pero ahora lo que viene ocurriendo es de que la gran mayoría está ajustando sus presupuestos y básicamente destinando para lo esencial, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve reflejado es de que demandan muchos menos cosas, ¿no? Demandan muchos menos servicios, demandan mucho menos bienes y eso se ve ¿Y reflejado. cuáles fueron los productos que más subieron, que más encarecieron? Sí, en el 2022 tenemos principalmente alimentos, ¿no? Alimentos y dentro de esta categoría tenemos, por ejemplo, el tema de la papa, ¿no? La papa prácticamente en el año se ha duplicado su precio, ¿no? Se ha duplicado su precio y esto básicamente lo que hemos podido ver es de que tiene que ver con el gran problema de los fertilizantes, ¿no? Digamos, ha sido una campaña de siembra bastante negativa, ¿no? Por así decirlo, están cayendo bastante también las áreas de cultivo de esta última campaña de siembra y también ya estamos viendo una caída fuerte de la producción en algunos casos de este tipo de alimentos, ¿no? Entonces tenemos por un lado eso, por otro lado también viendo otras categorías, ¿no? Otros rubros tenemos también en los servicios de transporte, ¿no? Los servicios de transporte han terminado creciendo a una tasa de doble dígito de casi 12%, ¿no? De entre 12 y 13%. Y eso es bastante, digamos, para lo que normalmente estamos acostumbrados. Y obviamente esto muestra con claridad, digamos, un poco los encadenamientos que existen dentro de la canasta básica, ¿no? Es decir, hemos tenido un fuerte incremento de los precios de los combustibles en el 2021 y eso, digamos, opera de alguna manera con un poquito de rezago, ¿no? Dentro del resto del resto de rubros de la canasta básica, como por ejemplo el tema de transporte, ¿no? El tema de transporte, todas las tarifas han tenido que ajustarse el año pasado, ¿no? Las tarifas de las combis, las tarifas de los taxis, las tarifas también de los corredores complementarios, del metropolitano y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso finalmente también ha terminado impactando dentro, digamos, como uno de los
productos o uno de los rubros que más ha pegado en el bolsillo de los peruanos el año pasado, ¿no? Finalmente, el nivel de inversión pública con privada, ¿cómo acabamos el 2022? El 2022 voy a enfocarme principalmente en la parte privada, ¿no? En la parte privada nosotros estimamos de que la inversión privada habría caído alrededor de 2% en el último trimestre del año. Habría, digamos así, acumulado su segundo trimestre consecutivo en terreno negativo. Y por otro lado tenemos un poco de que la inversión pública ha terminado relativamente fuerte el año, digamos moderándose por evidentemente los protestas, ¿no? Y todas las interrupciones que se generaron durante el último mes del 2022, pero terminaron creciendo, digamos, todavía unas tasas relativamente altas, ¿no? Se logró un nivel de ejecución bastante elevado en el 2022, pero aquí hay que hacer una gran diferenciación entre lo que ocurre en el gobierno nacional versus lo que ocurre en los gobiernos subnacionales. El incremento se obedece principalmente por lo que ha ocurrido en los gobiernos subnacionales, que siempre en su último año de gestión aceleran, meten el pie al acelerador en los proyectos de inversión, ¿no? Pero, digamos, esto contrasta pero bastante con lo que vino ocurriendo más bien con la ejecución de proyectos de inversión en el gobierno nacional, ¿no? Solamente para dar una idea, la inversión pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el 2022 registró una caída de casi 30%, ¿no? Entonces, ahí ves las grandes diferencias, ¿no? Digamos, en la parte de la ejecución, digamos, por niveles de gobierno, ¿no? Para cerrar, 2023. ¿Qué nos espera así como estamos? Así como estamos, en realidad la proyección que nosotros tenemos de la economía para el 2023, que es de 2.1%, enfrenta todavía mayores riesgos a la baja, ¿no? Sobre todo porque la debilidad de los sectores, como te comentaba, de la demanda interna, los sectores más vinculados a la demanda interna, ya venía dándose sin este clima de alta conflictividad social. Entonces, si es que ya tenemos un débil crecimiento sin esos factores que se habían registrado antes de diciembre, imagínate lo que viene, digamos, con lo que ha ocurrido en diciembre, con lo que viene ocurriendo ahorita en enero y lo que podría todavía prolongarse aún más, ¿no? Entonces, eso es en realidad, digamos, lo que genera también bastante incertidumbre alrededor de la proyección que nosotros podemos llegar a hacer. O sea, en este momento podemos decir 2.1%, pero como te digo, los mayores riesgos que nosotros estamos viendo es de que eso termine siendo mucho menor, ¿no? Teodoro Crisólogo, muy agradecido como siempre por compartir esta invitación cada semana a través de Radar Económico, que llega gracias al Instituto Peruano de Economía. Ha sido un gusto como siempre, Teodoro. Igualmente, José. A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.